La identificación entre Diego Armando Maradona y Boca Juniors sería una de las grandes pasiones de su vida. Pero hubo un tiempo en que esa historia de amor todavía no existía, cuando el joven prodigio de Argentinos Juniors se declaraba simpatizante de Independiente y hacía sufrir a los hinchas xeneises como pocos. Y una tarde de noviembre de 1980 quedó marcada para siempre en la memoria argentina como el día en que el genio de 20 años destrozó al gigante que un día sería su casa. Noviembre de 1980. Exactamente hace 44 años, en una fecha que ya era especial para Boca Juniors. El 9 de noviembre había sido el día de sus títulos de 1970 y 1976. El que estaba siendo destruido era precisamente el Club Azul y Oro. Y por ironías del destino, el verdugo era quien se convertiría en uno de sus ídolos más grandes, Diego Armando Maradona. Era una época de contrastes en el fútbol argentino. Boca vivía una etapa oscura, sin poder ganar títulos nacionales desde 1976, el año curiosamente del debut profesional de Maradona. El gran equipo de finales de los años 70, campeón del Metropolitano y Nacional en 1976, bicampeón de la Libertadores en 1977 y 1978, campeón intercontinental, ya no era más que un recuerdo lejano. Mientras tanto, el modesto Argentinos Juniors se transformaba en una potencia nacional gracias a un chico que coleccionaba títulos de goleo como quien colecciona estampas. Maradona ya se había convertido en goleador de la élite del fútbol argentino a los 17 años, en el Metropolitano de 1978. Después vino José Reinaldi en el Nacional siguiente, pero a partir de ahí todo fue Diego, goleador del Metropolitano y Nacional de 1979, y nuevamente en ambos torneos de 1980. 4 títulos de goleo consecutivos, récord que compartía con pocos. 5 en total, marca exclusiva en el país. Su fama ya había cruzado las fronteras de Argentinos Juniors. Debutó en la selección mayor en febrero de 1977, con apenas unos meses de carrera profesional, pero seguía en el pequeño club de la Paternal, protegido por la intervención del general Guillermo Suárez Mason, mecenas del modesto equipo. En medio de esa realidad, persistía en Boca una leyenda, Hugo Gatti, el portero que debió ser titular en el Mundial de 1978, de no ser por una lesión al final de 1977. Apodado El Loco por su extravagancia en el vestir y su estilo, Gatti no se inhibía en salir del área grande, ni tampoco en provocar a la fiera que era Maradona. En septiembre, Argentinos ya había humillado a Boca 4-3 en la mismísima Bombonera, con gol de Diego. Pero eso no impidió que Gatti declarara al diario La Razón algo que entraría en la historia: que Maradona era un gordito, alguien en quien no se podía confiar físicamente. Era como provocar a un volcán dormido. Cuando ambos se encontraron en la cancha antes del partido de vuelta, Gatti trató de negar la declaración, pero ya era demasiado tarde. La fiera había sido provocada y el mundo del fútbol estaba a punto de presenciar una de las mayores venganzas de la historia. El cemento del estadio José Amalfitani, Casa de Vélez, fue el escenario del enfrentamiento. Para la afición de Boca, la tarde comenzaba con la soberbia de siempre, los cánticos que recordaban la grandeza de un club acostumbrado a imponer las reglas. Pocos sabían que estaban por presenciar una sinfonía de fútbol ejecutada por un joven de 20 años sediento de revancha. El partido empezó con Boca abriendo el marcador gracias a Jorge Ribolsi, que convirtió un penal al minuto 20 del primer tiempo. Parecía que la tarde seguiría el guión esperado, pero en solo 6 minutos, Boca ya estaba perdiendo el juego. La respuesta de Maradona llegó al minuto 23, un prodigio de técnica y picardía. Diego fabricó su propio penal tras un pase que dio de taquito de derecha a izquierda, ya que su pierna mágica era la zurda, bloqueado por la mano de Hugo Alves. En la ejecución no le tuvo piedad al récord de Gatti. Colocó el balón cerca del centro del arco, pero con un toque sutil, casi una cucharita, una respuesta irónica a la provocación. La celebración fue efusiva. 3 minutos después, al 26, Espíndola dio la vuelta al marcador de forma categórica para Argentinos.
El balón entró entre dos jugadores que estaban en la línea tras una falta cometida sobre Maradona, pero Mario Sanabria empató al 32, manteniendo vivo a Boca en el juego. Sin embargo, aún en el primer tiempo llegó el momento más espectacular de la tarde. Al minuto 42, tras una falta de Oscar Ruggeri, Maradona ejecutó un tiro libre que quedaría en la historia. Sin esperar la barrera, desde un ángulo imposible sobre la línea de fondo izquierda, sorprendió a todos. El balón pegó en el poste derecho antes de entrar, arrancando aplausos incluso de la atónita afición boquense. El segundo tiempo comenzó con más Maradona. Al minuto 3, tras un pase de Pedro Pasculi, otro futuro campeón mundial en 1986, Diego dominó de pecho, dejó botar el balón y erguió las piernas para un toque sutil con la zurda, esquivando la salida furiosa de Gatti. Era pura poesía en movimiento. Para Ugo Gatti, el loco, acostumbrado a ser protagonista con sus atajadas y salidas atrevidas, la tarde se convertía en una pesadilla personal. No era solo un espectador de la genialidad de Maradona, era el lienzo en el que el chico pintaba su obra maestra, un actor secundario forzado en el mayor espectáculo de la vida de su rival. Boca se complicó aún más al minuto 15, cuando Ribolsi fue expulsado. Lo peor estaba por venir. El cuarto gol de Maradona llegó al minuto 30, en un tiro libre al borde del área. Diego tomó distancia. El disparo fue una parábola perfecta al ángulo del humillado Gatti, que por alguna razón esperaba fuera del área chica. El marcador era 5-2. La capitulación era total. La derrota xeneize solo fue maquillada al minuto 39 por Ricardo Gareca. Argentinos Juniors 5, Boca Juniors 3. 4 goles de Diego Armando Maradona. Ugo Gatti había aprendido de la peor forma que provocar a Maradona era jugar con fuego. Al final, lo que quedó en las gradas fue un silencio denso, mezcla de enojo por la derrota y una rendición casi religiosa ante el arte. No habían perdido solo un partido, habían presenciado la historia. La victoria épica aseguró a Argentinos el liderato del grupo. El camino hacia un título inédito parecía trazado. Sin embargo, el destino interfirió. Maradona fue convocado a partidos amistosos con la selección, dejando a su equipo en el momento más crucial de la liguilla. Sin su motor y su alma, Argentinos volvió a ser un club común, eliminado por el modesto Racing de Córdoba. Esa eliminación selló el fin de una era. Quedó claro que la paternal era demasiado pequeña para su talento, y las negociaciones por su traspaso se volvieron inevitables. El 20 de febrero de 1981, Diego tuvo su último acto con Argentinos. En un amistoso contra Boca, vistió ambas camisetas, simbolizando el paso al club que había humillado meses antes. La ironía era absoluta. El chico que había hecho sufrir a los boquenses se convertiría en su ídolo máximo. El préstamo sería un éxito deportivo, dando el primer título desde 1976. Pero financieramente, la operación casi llevó al club a la bancarrota por la devaluación del peso argentino. Era el destino escribiendo sus líneas torcidas. La provocación de Gatti, que pudo haber sido una más, entre tantas, terminó siendo el detonante de una de las tardes más mágicas que el fútbol argentino haya visto. Maradona demostró que las palabras pueden herir, pero el fútbol lo cura todo. Y aquella tarde de noviembre de 1980 se curó de la mejor forma posible, jugando como un dios. Tras brillar intensamente en Argentinos Juniors, la transferencia de Diego Maradona a Boca Juniors en 1981 fue la realización de un sueño de infancia y un acontecimiento que paralizó a toda Argentina. Su historia en el club de sus amores se desarrollaría en 2 actos distintos, pero igualmente legendarios. El primer paso, aunque breve, 1981 a 1982, fue meteórico. Vestido con la mítica camiseta azul y oro, Maradona mostró de inmediato una conexión profunda con el alma del club y su apasionada afición, la 12. Con un fútbol deslumbrante, regates geniales y goles inolvidables, fue la pieza clave en la conquista del campeonato metropolitano de 1981, el único título nacional que ganó en su país. Esa etapa fue un verdadero huracán que lo catapultó al estrellato mundial y a su posterior travesía en Europa. Años más tarde,
entre 1995 y 1997, el ídolo regresó para su segundo y último acto. Ya no era el joven explosivo, sino el dios del fútbol que volvía a casa. Este segundo periodo estuvo marcado por la emoción y la nostalgia. Cada partido en la Bombonera era una fiesta, una celebración de su leyenda. Fue en Boca donde libró sus últimas batallas y puso fin a su carrera profesional, consolidando para siempre su estatus como la mayor divinidad del club. El paso de Maradona por Boca Juniors, por tanto, no se mide únicamente en estadísticas, sino en la intensidad de una relación de amor mutuo. Fue el crack que les dio la gloria y el ídolo que eligió esa cancha para sus últimas batallas, sellando un pacto eterno con la nación xeneize. La leyenda de Maradona une a generaciones de apasionados por el fútbol. Si tú eres parte de esta gran afición, dale me gusta, comparte este video con un amigo y suscríbete para que sigamos celebrando juntos a los más grandes ídolos del deporte.